Diga conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, yo abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Bienvenidos todos mis hermanos que están conectados. Bienvenidos a esta reunión de enseñanza. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, que siempre es poderoso hacerlo. Vamos a ver un tema que está en relación a lo que hemos estado estudiando los jueves anteriores, y creo que Dios está preparando nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir todos los misterios de su reino que Él quiere darnos de aquí en adelante. Y sin embargo, recordemos que los misterios del reino de Dios, aunque están disponibles para todos, pero no es para cualquiera, sino para los discípulos de Jesús. Porque cuando Jesús, se recuerdan que vimos cómo Jesús siempre enseñó con parábolas, y por supuesto que hay un propósito en todo ello. Pero cuando los discípulos le preguntaron: ¿pero por qué a ellos les hablas en parábolas? Ellos no quisieron reconocer que ellos tampoco entendían las parábolas. Y Jesús les dijo: bueno, a ellos es de esa manera, aunque a ustedes, les dijo a los discípulos, a ustedes les declaro todas las cosas. Y fue cuando empezó a enseñarles, a explicarles qué quería o qué significaba la parábola del sembrador. ¿Se recuerda? O sea, Jesús siempre predicó de esa manera. La Biblia en sí es una parábola, ya lo vimos en enseñanzas anteriores. Y luego surge la pregunta en nosotros, que es la que vamos a dar respuesta en la enseñanza de hoy, que cada vez nos va abriendo camino a todo lo que voy viendo hacia dónde va Dios con todo esto, y es poderoso. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué yo no puedo entender mi Biblia? ¿Por qué me cuesta entender la Biblia, entender la palabra de Dios? Y esta es una pregunta pues válida. Todos tenemos ese inconveniente. Y es algo que vamos experimentando, cómo podemos entender la Biblia, pero no es de la noche a la mañana, sino es un proceso en el que Dios nos lleva también. Y es por eso que también Dios nos ha llevado en este proceso. Miren, créanme, no estaba en mi mente, en mi agenda, si le podemos llamar así, estar dando estas enseñanzas de cómo entender la Biblia, que por qué me cuesta entender la Biblia, entender el por qué me cuesta entender la Biblia, para que entonces poder saber qué hacer para poder entenderla cada vez más. Sí les hace sentido esto, ¿verdad? Y a eso nos vamos a enfocar en esta hora. En primer lugar, fíjense que hay una tendencia, y cada vez la veo con mayor fuerza, una tendencia a pensar que no es necesario tanta enseñanza. ¿Sí? Hay una tendencia a pensar que pero ¿por qué tanta enseñanza? Y solo se llena la cabeza de conocimiento, pero que las vidas no cambian. Y entonces ese saqueo de que y no que no sea válido y sea parte de, pero necesitamos también que el mover del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y movernos en este lado de la balanza. No es necesario tanta enseñanza. ¿De qué me sirve tanta enseñanza si no cambio o si no se manifiesta el poder de Dios? Bueno, eso es cierto, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ese pensamiento de que no es necesario mucha enseñanza? Y ¿saben algo? Que va relacionado a lo que vimos en los jueves anteriores. Este tipo de pensamiento, este tipo de tendencia del corazón, es porque la experiencia que han tenido con la palabra es que solo han recibido la letra de la palabra, pero no el espíritu y la vida de la palabra. ¿Me escuchó?
O sea, cuando está ese pensamiento, y uno lo puede ver, es inevitable ver, porque escucho, mire, pero debemos también de movernos de este lado, porque es demasiada enseñanza. ¿Y de qué sirve tanta enseñanza? Pues a mi mente viene, bueno, no se los digo, pero mi mente viene, ¿verdad? Sí, porque quisiera decirles, porque solo has recibido la letra, y se te nota que no has recibido el espíritu y la vida de la palabra. No has recibido el espíritu y la vida de la palabra, porque Jesús mismo dijo, ¿se recuerdan? En Juan capítulo 6 versículo 63. Sí, esto lo hemos estado leyendo casi en cada enseñanza. Juan 6, 63. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo: las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Entonces, el tema es, ¿por qué me cuesta entender la Biblia? Y creo que me va a llevar dos enseñanzas esto, para que quede bien sentado, ¿sí? Porque voy a compartirles dos cosas por las cuales nos cuesta entender la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué esta aversión a recibir bastante enseñanza? ¿Sí? ¿Por qué esa aversión a recibir abundante enseñanza? ¿Por qué esa oposición? ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué eso que se levanta dentro de uno a resistirse a la enseñanza? Y mejor donde esté el poder de Dios moviéndose, ¿verdad? Porque eso sí le gusta, nos gusta. Ahora, ¿por qué eso? Porque solo reciben la palabra con sus sentidos físicos, con sus oídos físicos, y no con sus sentidos espirituales, no con sus oídos espirituales ni con su vista espiritual. Es por eso, miren, es por eso que tienen esa resistencia a la palabra, porque no han aprendido, escuche cómo se lo digo, no han aprendido a recibir el espíritu y la vida de la palabra con sus sentidos espirituales. No han aprendido a recibir el espíritu y la vida de la palabra en su espíritu, en la mente de su espíritu, sino que solamente con sus sentidos físicos. Y cuando solamente es con los sentidos físicos, la palabra se queda nada más como letra en nuestra mente, en nuestro intelecto humano. Y cuando la palabra queda en nuestro intelecto humano, no produce un cambio, no produce transformación en nuestra vida. Y es por eso que la palabra, ya un momento en que la sentimos o la enseñanza, se nos hace aburrida, se nos hace cargosa, porque solamente está embotando nuestra mente humana, nuestro intelecto humano, pero no ha logrado llegar el espíritu y la vida de la palabra a nuestro espíritu. Porque cuando llega nuestro espíritu, en primer lugar empezamos a amar la palabra, porque empezamos a tener una experiencia con la palabra viva a través de la palabra escrita o de la palabra que estamos escuchando. ¿Le hace sentido esto? Entonces no hay un amor por la palabra, pero cuando se recibe el espíritu y la vida de la palabra, mire, créame, vamos a amar la palabra, vamos a tener deleite por la palabra, vamos a desear estar más sentados a la mesa del Señor comiendo la palabra que estar en una fiesta espiritual. Y no que esté mal, pero vamos a anhelar estar más con el Señor, así como María. ¿Y se recuerdan de Marta? Pues lo que hacía Marta era necesario, ¿sí? Pero en un momento estaba molesta. Sí, María allí, solo palabras, solo oyendo. Y Jesús le dijo: ella ha escogido la mejor parte, porque ella empezó a amar la palabra. ¿Estamos? Y créanme que esta tendencia a tener aversión a la enseñanza cada vez la veo más fuerte en ministros, en pastores incluso. Es que mire, ¿de qué sirve tanta enseñanza? Tenemos que movernos en el espíritu. Sí, pero si a mí me preguntan, yo prefiero estar. Me edifica más estar, porque llega un momento
Y como se los voy a mostrar, llega un momento que uno ya no depende de las experiencias de poder o emocionales. Uno depende de esa relación con la palabra viva. A eso hay que llegar. Lo del mover del Espíritu Santo y los dones, eso es a nivel del atrio. Pero el que entra a nivel del lugar santo en crecimiento, ya no quiere salir de allí. Y no digamos cuando se llega a nivel del lugar santísimo. Evaluémonos, porque miren mis hermanos, tenemos que amar la palabra. Para que podamos entender la palabra, entender la Biblia, para que podamos recibir del Espíritu Santo revelación de la palabra y no nos cueste o nos cueste cada vez menos entenderla, hay que empezar por amar la palabra. Es por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 31, vea esto, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús no les dijo: si ustedes permanecen en mi poder y en esto, en el otro, o en el ministerio, o sí, o fluyendo en los dones del Espíritu, si ustedes permanecen en eso, serán verdaderamente mis discípulos. No, Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, porque la palabra es eterna, permanece para siempre. Los dones se van a quedar cuando nos vamos. Esto es poderoso. Entonces, cuando no recibo el Espíritu y la vida de la palabra en mi espíritu, la palabra, la Biblia, cuando la estudio, cuando escucho, solo es una parábola que no entiendo. Y como no la entiendo, me aburre. Y como me aburre, me da sueño. Entonces, mis hermanos, veamos, pues aprendamos. Si solo recibo la palabra en mi intelecto humano, solo con mis oídos, con mis sentidos físicos, entonces la voy a analizar y la voy a razonar únicamente con sabiduría humana y razonamiento humano, porque solo está a nivel de mi intelecto. Y cuando está solo a nivel de mi intelecto, de mis sentidos físicos, la palabra no produce ninguna transformación en mi corazón ni en mi carácter. Yo puedo saber muchísimo de Biblia y tener la Biblia en mi mente, recitarla de memoria, pero si solamente está en mi mente humana, en mi intelecto humano, no produce ningún cambio, ninguna transformación en mi naturaleza, en mi carácter. Ese es el peligro de ser un teólogo que no recibe el Espíritu y la vida de la palabra. Porque no hay cambio, no hay transformación. Y al final de cuentas, no es que tanto sé de la palabra, sino que ¿qué hago con lo que sé? ¿Y qué produce en mí lo que sé? ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, si no recibo la palabra en mi espíritu, ¿sí? Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Es mi espíritu el que tiene la capacidad de tener comunión con Dios, porque es de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Es por eso que los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, mis hermanos, si la palabra no penetra en mi espíritu, la palabra no me sana, no me libra de toda ruina. No experimentamos una conversión y transformación, y no salimos de la simpleza espiritual y de todo tipo que tenemos. Acompáñenme al Salmo 19:7. Vea lo que la palabra hace, debe de hacer en nosotros. Y aquí no es un asunto de cuántos años tengo de ser cristiano, ¿sí? De hecho, a veces es mejor ni siquiera decir cuánto tiempo tenemos de ser cristiano, porque solo deshonramos a Dios. Sí, porque la gente no dice nada, pero ¿y con tanto tiempo y sigues así? Sí, con esa falta de perdón, con ese odio, con todas esas cosas feas. ¿No te pareces a Jesús? Ni siquiera a Pedro. Si te pareces a uno de los apóstoles, a Judas. Estaba entre los 12
y predicaba, liberaba, echaba fuera demonios, pero Satanás se le metió. ¿Qué les dije? Salmo 19:7, no me interrumpan eso. Dice, vea lo poderoso, la ley, o sea, la palabra, la Torá de Jehová, que es perfecta, completa, limpia, que convierte el alma. ¿Sí? Es la palabra la que convierte mi alma, la que hace volver mi alma a su dueño original, al obispo de nuestras almas, que es Cristo, quien nos crió. Porque en Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, incluyéndonos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace volvernos a Cristo, al obispo de nuestra alma, a quien nos crió? Es la palabra misma, la palabra viva. Él mismo es el que nos hace volvernos a Él. Pero cuando recibimos el Espíritu y la vida de la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, su misma palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa palabra sencilla, en otras versiones aparece, hace sabio al simple, al ingenuo, y hay otras connotaciones, pero mejor me quedo con decir al ingenuo, al simple. Es la palabra. Pero si no recibo el Espíritu y la vida de la palabra, no voy a experimentar esa conversión. Salvo por gracia, sí. Obrero de Jesús, sí. Con unción del Espíritu Santo y poder de Dios, sí. Pero sin estar convertido, transformado, porque no he dejado que el Espíritu y la vida de la palabra llegue a mi espíritu. Quizás hasta elocuente para predicar o enseñar, pero no convertido. ¿Está claro esto? Y cuando no recibo el Espíritu y la vida de la palabra en mi espíritu, con mis sentidos espirituales, es por eso la importancia de tener mis sentidos espirituales abiertos, sanados y santificados con el poder de la sangre de Cristo Jesús. El Salmo 107, versículo 20 dice, son versículos bien conocidos por todos nosotros. Dice, envió su palabra. ¿Y qué sucede cuando envía su palabra? Y los sanó y los libró de su ruina. Leamos nuevamente, dice, envió su palabra. ¿Y qué sucede? Los sanó y los libró de su ruina. Pero ¿cuánta palabra nos ha enviado Él? ¿Y cómo es nuestra condición en carácter, en naturaleza? ¿Sabe por qué esto solo se queda como una teoría? Porque no hemos recibido su palabra con nuestros sentidos espirituales, no ha llegado a nuestro espíritu. Por lo tanto, no hemos experimentado, mire, la sanidad y el ser librados de toda ruina, de toda la ruina interna, principalmente en nuestra genética espiritual y natural, en nuestro ADN espiritual, mis hermanos. Y tampoco hemos experimentado ser librados, sanados de toda ruina también en lo externo. Y cuando no tengo esa experiencia, entonces la palabra me parece aburrida. ¿Para qué tanta enseñanza? Si de todas maneras, mire, no cambiamos. Si no cambias, porque no recibes la palabra como la tienes que recibir. Es por eso que te parece cargosa, te parece demasiada enseñanza. Nunca es suficiente la enseñanza. Siempre vamos a necesitar de más y más, de ese maná, de esa vianda espiritual, para poder crecer y madurar espiritualmente, porque somos lo que comemos. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener convicción de esto. Cuando no hay convicción de eso, mire, podemos, como les dije, ministrar y saber mucho de Biblia, pero siempre seguimos con nuestros mismos traves. Y ¿sabe qué? Los que más cuestionan de que demasiada enseñanza, hay solo enseñanza. Los que más cuestionan esto son los que con más traves están, traves emocionales, traves de esto, locos. Es que es inevitable no ir viendo esto cuando ya los ojos espirituales se van abriendo. Pues uno se queda nada más así,
no dice nada, pero dice, sí, pues ya no quiere más enseñanza, pero no ha podido ser convertido o convertida con esos traves que tiene después de tantos años en que le han estado enviando la palabra. Y a nosotros, ¿cuánta palabra nos ha enviado Dios? Amén. Entonces, mis hermanos, el asunto es que cuando no recibo la palabra en mi espíritu, entonces mi alma, mi ser interior va a estar pidiendo algo y se inclina por todo donde son tocadas mis emociones, donde quiero que me digan lo que yo quiero oír, no lo que la palabra me enseña porque me confronta, me golpea. No, aquí me dicen cosas bonitas, inspiradoras. Entonces, en lugar de estar metido en la palabra, en lo secreto con el Padre, enseñado por el Espíritu Santo, me encanta más un desayuno profético. Le estoy hablando realidades, pues. Y al que le venga. Entonces, mis hermanos, el punto es este: tenemos que llegar a reconocer que el problema serio en esto es porque no queremos cambiar. No queremos cambiar. Queremos recibir un poco de palabra, pero en lo profundo de nuestro corazón no hay un deseo genuino de cambiar, de ser transformado. Y el Espíritu Santo no va a gastar pólvora en zanates. Entonces tenemos que empezar a ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con Dios. ¿Qué tanto realmente quiero cambiar? ¿Por qué quiero la palabra? ¿Por qué quiero recibir enseñanza? ¿Por qué quiero aprender de Biblia? ¿Por qué quiero entender la Biblia? ¿Por qué quiero entender la palabra de Dios? Y el único motivo que motiva al Espíritu Santo para enseñarnos y meter el Espíritu y la vida de su palabra hasta nuestro espíritu, el único motivo es cuando hay un deseo de cambiar, un deseo de ser transformado, un deseo de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre, un deseo por ver al Padre. Porque entender la palabra y querer cambiar, mis hermanos, entenderla para cambiar, tengo que saber que eso implica morir a mí mismo, morir a mis propios deseos, morir a mis propios planes. Y eso es lo que la mayoría, por tener sus sentidos espirituales aún dañados, aún tapados, y la ceguera espiritual no les permite ver que realmente no hay un deseo de dejar su propia vida, su vida carnal, de tomar sus propias decisiones sin consultar a Dios, buscar cada uno lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y cuando esa es la actitud, no se puede entender la Biblia. ¿Por qué? Porque mi corazón está endurecido. Y esa es la causa número uno. Sí, mira, hasta ahorita llegué a decirle la causa número uno. Todo lo que dije para llegar a la causa número uno, por la cual me cuesta entender la Biblia. ¿Cuál es esa causa? Mi corazón está endurecido para Dios. Acompáñeme a Mateo capítulo 13 versículo 15, y quiero que lo veamos en la versión Reina Valera contemporánea. No sé si me lo van a poder poner. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Diga conmigo, endurecido. Ya le voy a decir el significado de endurecido. Sé qué significa en griego. Dice: con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Y dice uno, ¿cómo así? Lo que está diciendo Jesús es, miren, ellos tienen su corazón endurecido, que ellos mismos no quieren oír, no quieren entender, porque no se quieren volver a mí, realmente no quieren que yo los sane. Y esto lo entendemos mejor en esta misma versión, en Hechos capítulo 28 versículo 27. Vea, porque aquí están haciendo mención de esto y también esto fue profetizado por Isaías.
Lea conmigo, por favor, póngale atención a lo que dice, porque aquí está el problema, el por qué nos cuesta entender la Biblia, la palabra de Dios. Estamos, dice, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver ni oír ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. No se quieren convertir, no quieren dejar de ser realmente como son, quieren seguir viviendo en lo que están viviendo, quieren seguir haciendo lo que están haciendo. No les interesa la voluntad de Dios para sus vidas, pero sí quieren entender, pero por curiosidad o porque quieren impactar. Si le hace sentido esto, vean, lo dice la palabra. Esta palabra endurecido significa tener un callo, volverse insensible o lerdo. Eso significa endurecido, significa estar embotado, significa estúpido, incapaz de entender. Eso significa, dice, porque su corazón se ha endurecido. Ahora, ¿por qué se ha endurecido? Por un lado ya tenemos un corazón endurecido, pero por el otro lado, cuando recibimos a Jesús al principio estamos contentos, y la Biblia y mire, y la palabra y esto y el otro, pero llega un momento que como no entendemos que la palabra es espíritu y es vida y tiene que llegar a nuestro espíritu, como no entendemos eso, quizás porque no nos enseñaron, entonces llega un momento en que empieza a bajar ese fuego del primer amor y empieza a endurecerse el corazón. Se empiezan a cerrar los oídos. Empiezo sin darme cuenta, es algo inconsciente, a cerrar los oídos a la palabra, a cerrar mis ojos a la palabra, a cerrar mi corazón, porque no me interesa entender eso, de eso de crecer, de eso de morir a mí mismo, de morir eso no me interesa. Me interesa la liberación, me interesa ser sanado, me interesan los milagros, me interesa esto, todo esto que es temporal. No me interesa lo eterno. No me interesa lo que permanece para siempre. Quizás no lo decimos, ni siquiera nos damos cuenta que en nuestro interior lo pensamos, pero Dios sí oye nuestros pensamientos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que nos cuesta entender la Biblia, por la dureza de nuestro corazón. ¿Está claro? ¿Qué hay que hacer? Pues orar, arrepentirnos, ser honestos con Dios. Realmente, Señor, me gusta ir a la iglesia, me gusta oír la palabra, Señor, pero eso de comprometerme, de vivir para ti, de cada vez vivir más para ti, no, Señor, si yo tengo un montón de cosas que hacer. Por eso Jesús en una ocasión dijo: el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, ese va a encontrar la verdadera vida. Porque le pongo pretextos. ¿Por qué no dediqué tiempo a Dios? O no le dedico tiempo a Dios porque tengo mucho que hacer. Y qué sé yo si hoy vienen por mí. Entonces, mis hermanos, vamos bien hasta acá. Es una enseñanza. Entonces, cuando ya entiendo esto y empiezo a orar, porque esto es lo que hay que hacer: orar, Señor Jesús, sálvame de la dureza de corazón. Es por eso que lo oramos. Cuando estamos dirigiendo oración o algo, decimos esto: Cristo Jesús, sálvame de la dureza de corazón. Perdóname por toda esta resistencia, esta dureza, por toda esta aversión que hay en mí a tu palabra, a la verdad. Y solo la verdad me puede hacer libre, Señor. Perdóname, sálvame, Cristo. No quiero seguir en esta condición espiritual, ni emocional, ni natural en la que me encuentro. Cristo, sálvame de la dureza de corazón. Entonces, cuando, mire, mi corazón se ablanda y empiezo a recibir el espíritu y la vida de la palabra en mi espíritu, lo cual significa oír atentamente. Mire, oír con los oídos de mi espíritu es oír atentamente, es oír con atención. Y la fe viene por el oír atentamente la palabra de Jehová.
Entonces, cuando escucho la palabra, recibo la palabra con mis sentidos espirituales, entonces la palabra se hace vida en mí y me empieza a transformar de adentro hacia afuera, porque así trabaja la palabra de Dios. Cuando la recibo en mi espíritu, mis hermanos, porque mis sentidos espirituales se están abriendo cada vez más y mi espíritu está más despierto, porque a medida que se abren los sentidos de mi espíritu está más despierto, más sensible al Espíritu Santo. Entonces recibo la palabra, el espíritu y vida de la palabra, y me empieza a transformar, me empieza a sanar, me empieza a librar de toda ruina. ¿Y sabe por qué viene esa transformación de la palabra en mí? Porque cuando la palabra empieza a abundar en mi corazón, en mi espíritu, no en mi mente nada más, no en mi intelecto nada más, sino la palabra empieza a abundar en mi espíritu, en la mente de mi espíritu, entonces, escuche esto, mi oración va a cambiar, porque voy a empezar a orar conforme a la palabra. En mi oración va a empezar a salir la palabra, y Dios oye su palabra, Dios respalda su palabra, Dios responde a su palabra viva, que es Cristo. Empiezo a orar en el nombre de Jesús. ¿Cómo oro en el nombre de Jesús? Orando conforme a la palabra, porque Él es la palabra viva. A Él escucha a Dios. Entonces empiezo a orar conforme a la palabra. Mi oración va a estar alineada a la palabra, porque la palabra va a abundar en mi corazón, en mi espíritu. No voy a poder orar de otra manera. La palabra va a fluir en mi oración, mis hermanos, y entonces mi vida empieza a cambiar. Empiezo a ser transformado. Voy a experimentar liberación, sanidad, transformación todos los días, como está escrito en 2 de Corintios 3:18. Leamos 3:17 y 18. ¿Vamos bien hasta acá? Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en ese contexto dice: por tanto, o sea, está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor a través de su palabra. ¿Qué va a pasar? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, cuando esto empieza a suceder en mí, cuando empiezo a tener esta experiencia con la palabra, voy a amar cada vez más la palabra, la voy a atesorar, la voy a guardar en mi corazón para ponerla por obra. Empiezo a tener estas experiencias donde ya no voy a depender de una relación emocional o de emociones, sino que voy a estar parado en la roca. Y no importa lo que suceda, si estoy parado en la roca, nada ni nadie me va a mover. Si estoy solo en mis emociones, cualquier circunstancia me puede apartar de amar a Dios. Pero cuando el Espíritu y la vida de la palabra están en mi espíritu y estoy edificando, parado cada vez más en la roca, nada ni nadie, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada me podrá apartar de amar a Dios. ¿Está claro esto? Ya no solo, mire, ya no va a ser solo un momento de emoción, sino una vida de transformación, siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por la obra del Espíritu Santo en mí. Voy a apreciar más esa obra de transformación del Espíritu Santo en mí a solo tener experiencias emocionales. Y no que esto esté mal, no que sea pecado, no me malinterprete, pero es que esto es para ayudarnos a emocionarnos, no para quedarnos allí, mis hermanos. Eso es lo que no hemos entendido. Y como no lo hemos entendido, andamos buscando ¿Dónde? A ver, donde yo pueda sentir un toque. Puedo sentir 1000 toques,
y no ser transformado. No menosprecio eso, es parte de, porque la presencia del Espíritu es poderosa, pero puedo caer 1000 veces en el Espíritu y no ser convertido. Porque lo único que convierte mi alma es la palabra con la obra del Espíritu Santo en mí. ¿Está escuchando? Y hay ejemplos en la Biblia. Si usted me acompaña a Hebreos, vamos a leer capítulo 11, versículo 32 en adelante. Si usted tiene su espíritu dormido, porque esa es la otra causa, a usted esto no le emociona. Pero por favor vamos a orar hoy. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Mire, está hablando de hombres y mujeres de Dios. Diga conmigo, hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué más digo? Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea que hay una mejor resurrección. Esto es un misterio. ¿Qué más? Otros experimentaron ¿qué cosas? Mire, vea esto por favor. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Usted y yo no hemos pasado por eso. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué pensarían hoy de un cristiano así? Maltratados. ¿Qué más? Dice: de los cuales el mundo no era digno de ellos. Dice: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, diga conmigo, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea que de lo que ellos alcanzaron, no recibieron lo prometido. Ahora bien, no porque no hayan calificado, o sea, no recibieron lo prometido en el momento que se fueron. ¿Pero por qué? Dice el siguiente versículo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos fueron perfeccionados. Y mire, pero para que entendamos, yo sé que algunos quizás me van a malinterpretar esto. Ellos no fueron perfeccionados en congresos, en eventos, en desayunos. No, en aflicciones, en cárceles, en tantas cosas, que si ellos no hubieran tenido la palabra, el espíritu y la vida de la palabra en su espíritu, cualquiera de estas cosas los hubiera hecho tirar la toalla de seguir a Jesús. Pero ellos soportaron todo esto porque su visión estaba: tengo que ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tengo que ser de los bienaventurados, de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y dice: no recibieron en ese momento lo prometido, porque Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de ser perfeccionados como ellos fueron perfeccionados. ¿Está claro esto, mis hermanos? Y esto veámoslo también, ya que estamos en Hebreos 12:23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos. ¿Qué es lo que realmente se tiene que perfeccionar en nosotros? Nuestro espíritu. Es por eso que en 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos
tales promesas. Limpiémonos ¿de cuánta? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi espíritu necesita ser perfeccionado. Y si mi espíritu es perfeccionado, si mi espíritu es cada vez más santificado, más despierto, más lleno de la vida, del espíritu y la vida de la palabra, de la luz de la palabra, mi espíritu va a tener un impacto en mi alma y mi alma va a ser prosperada. ¿Me escuchó? Es en mi espíritu donde empieza el trabajo del Espíritu Santo. Y es de mi espíritu que viene la influencia, mis hermanos, hacia mi alma para enderezarla, para corregirla, para sanarla. Es por eso que muchos se decepcionan, porque lo hacen al revés. Van a esto de sanidad del alma, y el alma empieza así a tener ciertos beneficios, pero el espíritu sigue dormido. El espíritu sigue insensible. Entonces no dura mucho eso en el alma, porque está al revés. Es del espíritu hacia el alma. Es por eso que la palabra la que convierte mi alma, pero la palabra llega a mi espíritu. Es mi espíritu el que recibe el espíritu y la vida, la palabra, la luz de la palabra. Y de adentro mi espíritu empieza a alumbrar, a sanar. Es mi espíritu empieza a orar, empieza a clamar, y todo mi ser empieza a recibir la restauración. Y lo último que será totalmente restaurado y perfeccionado es mi cuerpo en el día de la resurrección o del arrebatamiento, pero es el mismo día. ¿Estamos? Así funciona la cosa. Espero que haya captado esto. Enfoquémonos a nuestro espíritu. Enfoquémonos para que mi alma sea prosperada. Enfoquémonos a que mi espíritu esté despierto, a que los sentidos de mi espíritu se sanen, se santifiquen, a que mi espíritu cada vez tenga más hambre y sed de ti, Señor, porque entonces mi espíritu va a dominar todo mi ser, porque el Espíritu Santo es con mi espíritu que tiene comunión. Es de espíritu a espíritu. ¿Está claro esto? Por no entender esto, es que hay muchos cristianos, lamentablemente, que andan de un lado para otro, dando vueltas de un lado para otro, y les gusta estar en lugares donde hay alboroto. Así como en aquel tiempo a la gente, mira, a la multitud le gustaba estar en el lugar de los milagros, del alboroto, pero solo los discípulos subían con Jesús al lugar de la enseñanza. ¿Escuchó? Mire, las multitudes estaban donde estaba la emoción, pero los discípulos eran los únicos que subían al lugar de la enseñanza, a sentarse allá en el monte a los pies del maestro. Los discípulos, no la multitud. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Es por eso que muchos andan de un lado para otro buscando emoción, buscando que sus emociones sean tocadas, y no se han dado cuenta que lo único que tienen es una comezón de oír y de experiencias emocionales, nada más. No de una transformación real y genuina, no de morir a sí mismos. Pero hasta que no reconozcamos esa condición, no va a haber mayor cosa. ¿Y por qué tienen esa actitud? Porque su espíritu está dormido. Voy a repetir: porque su espíritu está dormido. Y vuelvo a repetir: la multitud seguía a Jesús al lugar de los milagros, al lugar del alboroto, pero los discípulos seguían a Jesús al lugar de la enseñanza. Y eso marcó una gran diferencia de los que siguen el camino con C mayúscula y de los que solo siguen cosas temporales.
Amén. Así es que la causa número 1 por la cual me cuesta entender la Biblia es la dureza de corazón. Y la número 2 es el espíritu dormido, de lo cual voy a hablar el próximo jueves. Pero hoy vamos a orar por la primera causa. Póngase de pie, por favor. Señor nuestro y Dios nuestro, hoy hemos entendido porque nos cuesta entender tu palabra, tener revelación de los misterios de tu reino. Hoy entendemos que es por la dureza de nuestro corazón. Hoy entendemos, Señor, que es porque no tenemos un deseo genuino de ser convertidos, de ser transformados, cambiados. Señor, no tenemos idea de cuánta resistencia hay en nuestro corazón a ya no vivir para nosotros mismos, sino a tomar la decisión de existir y de vivir para ti. Señor, no tenemos idea de cuánta resistencia, cuánta dureza tenemos en nuestro corazón, resistiéndonos a doblegarnos delante de ti, a doblegarnos a tu voluntad. No nos hemos dado cuenta, Señor, de esta batalla, esta guerra que hay en nuestro corazón, porque en lo más profundo de nosotros está la tendencia de querer vivir para nosotros mismos, de buscar solamente lo que nos gusta a nosotros, sin tomar en cuenta tus planes y tu voluntad para nosotros, Señor. Hoy entendemos que esto produce cada vez más dureza en nuestro corazón, y esto nos impide, nos obstaculiza poder entender tu palabra, entender la Biblia, de poder ver el camino en cada libro de la Escritura. Señor nuestro y Dios nuestro, no tenemos excusa. Está escrito, dicho por ti, que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Señor, somos culpables de tener esta tendencia, pero hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón por toda la dureza de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, porque si queremos de ti, pero sin comprometernos contigo, Señor. Si queremos tener revelación, pero sin compromiso contigo. Si queremos, Señor, ser usados por ti, pero sin compromiso contigo. Esa es la realidad de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Y la evidencia es que para nosotros son más importantes todavía muchas cosas de este mundo que tú, Señor. No eres la prioridad todavía para nosotros. No eres la prioridad para muchos de nosotros. Todavía no lo eres, Señor. Hay demasiada dureza en nuestro corazón. Prueba de ello es que hay días, Señor, que no te dedicamos, pero ni 10 minutos a tener comunión contigo a través de tu palabra, en oración. Nuestra mente está tan embotada con las cosas de este mundo, de esta tierra, del diario vivir, que se nos olvida, Señor, que eres tú quien nos da el aliento de vida. Eres tú quien da y quien quita la vida. Señor nuestro, perdónanos, perdónanos. Sálvanos, Cristo Jesús, de toda esta dureza de corazón. No queremos seguir siendo como somos. Queremos, Señor, ser transformados, ser convertidos, volvernos a ti de todo corazón. Señor, ayúdanos, enséñanos y ayúdanos a recibir tu palabra con nuestros sentidos espirituales. Enséñanos y ayúdanos a recibir tu palabra, el espíritu y la vida de tu palabra en nuestro espíritu, no solamente con nuestro intelecto humano, sino en nuestro espíritu, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos. Haz lo que sea necesario en cada uno de nosotros
para que podamos ser de los que reciben el espíritu y la vida de tu palabra, sea que la estemos oyendo o que la estemos estudiando y meditando, Señor nuestro, que podamos cada vez ser más hábiles en recibir en nuestro espíritu tu palabra que es espíritu y es vida, tu palabra que nos sana, tu palabra que nos libra de toda ruina, tu palabra que convierte, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, a través de recibirla en nuestro espíritu. Y enséñanos y ayúdanos a ser adoradores, a ser obedientes en espíritu y en verdad. Gracias, Señor nuestro. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder entender estas cosas. Gracias por la oportunidad que nos das de arrepentirnos y de poder recibir tu perdón. Gracias por perdonarnos y gracias porque tú cambias los tiempos y das nuevas oportunidades y reparas todo lo que ha pasado en nosotros. Gracias porque la sangre de Cristo, Padre, nos lava por dentro y por fuera y nos limpia de toda maldad, de toda inmundicia, de toda contaminación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. Y gracias, Cristo Jesús, porque nos salvas, nos liberas de toda dureza de corazón. Gracias, Cristo Jesús. Solo tú puedes hacer esta obra en nosotros. Solo tú, Cristo Jesús, nos puedes salvar de toda dureza de corazón, de toda obstinación, de todo lo que en nuestra mente se levanta en contra del conocimiento de ti. Y te rogamos, Padre eterno, produce hambre de tu voluntad en nosotros, hambre de tu palabra en nosotros. Padre, produce hambre de tu palabra, hambre de ti, que nos haga correr a tu mesa constantemente, a sentarnos, Padre, y encontrar deleite en comer tu palabra, en permanecer en tu palabra, en llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús, permaneciendo, Señor, en tu palabra constantemente, cada vez más y más y más, Señor. Encontremos nuestro deleite en tu palabra, en permanecer en tu palabra, y tu palabra sea prosperada en nosotros, Padre. La palabra de Jehová prospera en nosotros. La palabra de Jehová prospera en mí. Vamos, dígalo, la palabra de Jehová prospera en mí. La obra del Espíritu Santo prospera en mí. Y soy transformado de gloria en gloria a la misma imagen de mi Señor, de mi Padre eterno, de mi Creador, de mi dueño, de mi amo. Gracias, Padre, porque esta buena obra que has empezado en mí, tú la completas, tú la perfeccionas. Y te agradezco porque tú cumplirás todo tu propósito en mí. Porque lo que es imposible para mí, para ti sí es posible, Padre. Levantemos nuestras manos y vamos a adorarle de todo corazón.